Sábado Santo, día de la sepultura de Dios. ¿No es este de forma especialmente trágica nuestro día? ¿No comienza a convertirse nuestro siglo en un gran sábado santo, en un día de la ausencia de Dios, en el que incluso a los discípulos se les produce un gélido vacío en el corazón y se disponen a volver a su casa avergonzados, angustiados, sumidos en la tristeza y la apatía por falta de esperanza, mientras marchan a Emaús sin advertir que aquel a quien creen muerto se halla entre ellos? Dios ha muerto y nosotros lo hemos asesinado. ¿Nos hemos dado realmente cuenta de que esta frase está tomada casi literalmente de la tradición cristiana, de que hemos rezado con frecuencia algo parecido en el Vía Crucis, sin penetrar en la terrible seriedad y en la trágica realidad de lo que decimos? Le hemos asesinado cuando lo encerrábamos en el edificio de ideologías y costumbres anticuadas, cuando lo desterrábamos a una piedad irreal y a frases de devocionario, convirtiéndolo en una pieza de museo arqueológico. Lo hemos asesinado con la duplicidad de nuestra vida, que lo oscurece a él mismo. Porque, ¿qué puede hacer más discutible en este mundo la idea de Dios que la fe y la caridad tan discutibles de sus creyentes? La tiniebla divina de este día, el silencio de este momento, de este siglo, se convierte cada vez más en un sábado santo y habla a nuestras conciencias. Se refiere también a nosotros, pero a pesar de todo tiene en sí algo de consolador, porque la muerte de Dios en Jesucristo es al mismo tiempo expresión de su radical solidaridad con nosotros. El misterio más oscuro de la fe es simultáneamente la señal más brillante de una esperanza sin fronteras. Todavía más, a través del naufragio del Viernes Santo, a través del silencio mortal del Sábado Santo, pudieron comprender los discípulos quién era Jesús realmente y qué significaba verdaderamente su mensaje. Dios debió morir por ellos para poder vivir de verdad en ellos. La imagen que se habían formado de él, en la que intentaban introducirlo, debía ser destrozada para que a través de las ruinas de la casa deshecha pudiesen contemplar el cielo y verlo a él mismo, que sigue siendo la infinita grandeza. Necesitamos las tinieblas de Dios, necesitamos el silencio de Dios para experimentar de nuevo el abismo de su grandeza, el abismo de nuestra nada, que se abrirá ante nosotros, que se abriría ante nosotros si Él no existiese. Bueno, perdonad que es un poco largo. Esto es de Benedicto XVI, del cardenal Ratzinger, antes de ser papa, en los años 60 y tantos, 70, del siglo pasado. Pero quería yo proponeros hoy una consideración sobre el silencio que San Juan de la Cruz llama contemplación, una palabra muy suya, y que queremos proponer a este grupo de militantes que viven en un mundo ruidoso, en un mundo especialmente ruidoso, sometido al ruido. Y sin embargo, nosotros somos parte de este ruido y necesitamos de este silencio del sábado para que aparezca un poco la pregunta y la verdad de Dios y nuestra propia verdad. Esto es lo que dice San Juan de la Cruz que sucede cuando avanza, lo decíamos ayer, cuando avanza un poco la vida espiritual. Si queremos madurar la vida espiritual, ha de ser pasando por la noche y por el silencio. Es decir, el momento en que Dios calla y que nosotros también callamos de muchas maneras. Pero en este mundo moderno, bien sabéis, este análisis lo habéis hecho muchas veces. Vivimos en esta era de diversión, de espectáculo, de velocidad,
de que tiene pánico al silencio, que rellena todos los espacios con ruido. A veces lo llaman música ambiental, pero asistimos a esta omnipresencia del ruido que nos impone y que nos impide hasta el contacto con nosotros mismos y, por supuesto, nos impone, nos aturde y nos anestesia para percibir el dolor, el sufrimiento, las grandes preguntas. Hasta la muerte y el sufrimiento y la crueldad de la humanidad son ofrecidas como un ruido más, como una mercancía más para el consumo. Imágenes que son también ruido, son falta de silencio, porque nos insensibilizan, deshumanizan, nos aturden y nos hacen imposible el pensamiento y la reflexión. Tenemos tal cantidad de sensaciones y estímulos poderosos y fugaces a la vez que seducen y estamos sobreestimulados, ¿verdad? Imposible que las palabras nos suenen nuevas mientras no haya una especie de cura de silencio. Necesitamos una especie de sábado santo, es decir, este espacio donde se para todo, se detiene todo, ni se celebra, ni se alaba, ni se bendice todavía. Hasta el consumo es un ruido, ¿verdad? La publicidad es un ensordecedor rumor seductor, ¿verdad? Que procura aniquilar el silencio exterior e interior. Y ahí nos vamos nosotros metiendo en este ruido que entra en nuestra cabeza como codicia o ambición, como deseos desbocados o desbaratados o disparatados, deseos de aumentar nuestro ser personal con prótesis de la persona, prótesis del yo, que son nuestras propiedades y nuestros adornos y las diversas experiencias con lo que suponemos añadir codos a nuestra estatura. E imaginamos aumentar de valor para los demás o en apariencia. Bueno, una vida aturdida que no hace posible sentir los deseos más hondos y que la vacía de las dudas y de las preguntas fundamentales. Evadir el silencio es evadir la posibilidad de crítica, de autocrítica, de verdad, evadir la verdadera posibilidad de humanización y de trascendencia. Evadir el silencio de Dios es también evadir el encuentro con Él. Dice San Juan de la Cruz, una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. En silencio. En verdad no podemos huir nunca del todo de los gritos hondos de nuestro espíritu y de la humanidad y de los pobres. De vez en cuando la vida nos ofrece ocasiones para despertar la conciencia, abrir el oído, escuchar las preguntas y los anhelos y deseos más profundos. El Sábado Santo es una ocasión de esa experiencia de pecado y de culpa, las experiencias recientes para todos de enfermedad y de muerte, de fracaso, de soledad. Otra cosa no habrá sido en este tiempo de la pandemia, pero todos hemos pensado en la muerte, de otros o nuestra, y hemos sentido momentos de indignación y también de hastío y de soledad. Bueno, necesitamos Sábado Santo y pasamos por diversos Sábados Santos en nuestra vida personal. También los momentos de gozo, desde luego, son momentos en que nos hacen despertarnos y maravillarnos y como que hacen silencio en nuestro interior. Otras experiencias, la vida que vence, que nace, los niños, la ternura exquisita de los amigos y de la familia, el que nos amen tan incondicionalmente y tan sin motivo. Tantas otras experiencias que abren un poco de brecha en esta costra dura del ruido ensordecedor, la belleza y la experiencia de la belleza que nos hace más buenos. Esto que hemos necesitado tanto de los abrazos que nos salvan, necesarios como el pan o el canto que nos une y la experiencia de celebrar. Bueno, el silencio es el que
nos permite oír nuestras verdades, también conocer nuestro límite y nos hace juntarnos o aproximarnos al misterio. Voy a terminar con esta consideración que habéis hecho mejor vosotros en muchos momentos sobre el ruido, con unas palabras de Karl Rahner sobre el silencio. Deje que surjan a la superficie esas realidades más originarias del espíritu. El silencio, la angustia, la nostalgia inefable de la verdad, del amor, de la comunión de Dios. Expóngase a la soledad, al silencio, a la proximidad de la muerte. Deje que se presenten esas experiencias últimas y fundamentales del hombre. No las cubra con palabras, no haga teorías sobre ellas. Mantenga esas experiencias fundamentales. Tal vez entonces pueda aparecer algo así como un saber originario acerca de Dios. Bueno, una de esas experiencias de Dios que acontece en el nido del silencio, ¿verdad? Este espacio donde puede surgir, donde se incuba nuestra verdad. Una de esas experiencias la llama San Juan de la Cruz contemplación, una palabra muy suya, ¿verdad? Tan suya que, bueno, no sé si la entendemos o no, pero la oración contemplativa es uno de los grandes atractivos que encierran el mensaje de San Juan de la Cruz. Se le considera el maestro de experiencia y de esta doctrina y sigue sirviéndonos a los creyentes y a los simples gente ansiosa de interioridad, sigue sirviéndonos sus palabras. Él presenta esta enseñanza de cómo portarse ante el silencio de Dios, cómo callar ante el Dios callado, ¿verdad? Cómo esto se trata de la contemplación, ¿verdad? Ya vimos ayer que en la educación de la vida teologal llega ese momento, en la educación de la fe, la esperanza y la caridad, que él sectoriza en memoria, entendimiento, voluntad, simplemente por pedagogía. Llega un momento en que Dios toma la iniciativa y lo hace de un modo un poco dramático, porque desconcierta, es una novedad tan desconcertante, ¿verdad? Y así, sin embargo, ese es el momento para madurar, para hacerse adultos en la fe, para hacerse capaces de vivir no como fariseos ni como niños, y niños infantilizados. San Juan de la Cruz ha comprobado la frecuencia del hecho de la contemplación. Diréis, pues nosotros no hemos probado eso. Bueno, él cree que sí. Hay mucha gente, piensa él, que no piensa que tiene nada de esto y tiene mucho. Y otros que pensamos, los frailes y monjas que tenemos oración contemplativa y no tenemos nada, porque no tiene nada que ver con elaboraciones mentales y con formas de oración vocal. No es la contemplación para él un grado en la oración. Digamos que primero se hace vocalmente, después se hace meditando con la imaginación, la composición del lugar, después se hace contemplando, después con el recogimiento y la unión, la oración de quietud. No son grados ni fases. La contemplación para él es la calidad de la vida teologal, una calidad que se hace por esta prueba de Dios y porque se hace más pasiva, porque se prueba en el silencio y se fortifica en la noche de la fe, en la noche del amor también. No es una forma de oración, es la raíz de todas las formas, la actitud fundamental del cristiano. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos orar como conviene. Tiene que venir el Espíritu y orar en nosotros. Cuando la oración la hace Dios en nosotros, el Espíritu con gemidos inefables, es decir, sin palabras o con palabras que no se entienden, apenas con deseos, forma la oración de los hijos o de la esposa que dice ven o del hijo que dice Abba, Padre. Bueno, esta es la verdad de la oración y de la vida cristiana. La tiene que hacer el Espíritu en nosotros. Es pasivo, es decir, algo que Él va realizando
Y también el apostolado. El apostolado no son nuestros programas o nuestros proyectos. El apostolado no es nuestro trabajo programado de estudio y de acciones o de campañas o de determinadas iniciativas. El apostolado es unirse a la obra del Redentor, que la está haciendo, que la ha hecho ya. Y mientras no hay esa unión a Él, no hay verdadera eficacia. Nuestro apostolado no es más que hacer lo que Él está haciendo, dejarnos llevar en su marcha, en su trabajo, y dejarnos enganchar en su caravana o en su seguimiento. Es un momento crucial este del silencio de Dios y el momento de la regeneración, del nacimiento, del renacimiento, de la resurrección. Ya dijimos, para San Juan de la Cruz él hace esta, voy a leeros sus textos, aunque tienen un sabor como la literatura clásica, ¿verdad? De la espiritualidad. Las señales del silencio interior o de la contemplación o del recogimiento son palabras suyas. La primera, si el alma no gusta de las cosas transitorias. La segunda, si gusta de soledad y silencio y acudir a todo lo que es más perfección. La tercera, si las cosas que solían ayudarle le estorban, como son las consideraciones, meditaciones, programas y actos, no llevando el alma otro arrimo a la oración, sino la fe, la esperanza y la caridad. Estas condensaciones dicen algo. Ya digo, San Juan de la Cruz lo lleva solo al campo de la contemplación como oración, pero nosotros queremos extender esta dinámica hacia el conjunto de la vida y de las prácticas religiosas, que no son las que están solo en el templo, ¿verdad? Toda la vida es sagrada, toda es profana para el creyente, ¿verdad? Y todo es religioso. La casa, el hogar, la casa, la cama y la mesa, el lecho y el trabajo y la calle, todo. En todo se da esta dinámica. Momentos en los que el alma siente un poco de disgusto, el alma, la persona, ¿verdad? Disgusto en las cosas transitorias. Esto que vimos ayer de la sequedad, ¿verdad? El no encontrar satisfacción o participación emocional, fervor, movimiento, impulso entusiasta o de cualquier otra cosa que sea afectivamente sensible. La segunda, gusta de soledad, de silencio y acudir a lo que es más perfección. Esto de acudir es no dejar de querer hacer bien las cosas. Esta fortaleza en la voluntad, como dijimos, es parte de esta presencia oscura de Dios. A la vez que da la sequedad, da el deseo de seguir sirviéndole, acudir a hacer las cosas bien, a cumplir el deber, no solo por vergüenza torera, que también a veces hay que sostenerse. Y lo tercero, dice él, un gran cambio. Lo que antes ayuda, ahora estorba. Momentos en que hay que dar un cambio total a la vida. Hasta ahora nos ayudaban determinadas prácticas, reuniones, lecturas. Ahora no es tiempo de eso. No es tiempo de meditar con la cabeza, mucho discurso, es tiempo de callar. Estos son los elementos que dice San Juan de la Cruz que aparecen cuando es el momento de la oración de recogimiento, que llama él, o la oración de contemplación. Recogimiento no es ni, por supuesto, encogimiento, un dato temperamental, ¿verdad? Ni es retirarse al desierto de las Batuecas, ¿verdad? No es recogimiento esto. Para San Juan de la Cruz el recogimiento sobre todo es afectivo. Es decir, las energías personales centradas en la propia vocación, unificadas, ¿verdad? Como el marido y la mujer deben estar unificados en su proyecto familiar y no pueden dispersar energías ni psicológicas, ni sexuales, ni de otro tipo en otra parte, ¿verdad? Pues el recogimiento es esto, sobre todo. No es de la atención. Para San Juan de la Cruz el recogimiento no es un proceso de yoga por el que dominamos. Hombre, puede ayudar, ¿verdad? La capacidad de dominar el pensamiento y de enloquecido y disperso, ¿verdad? Y todas las técnicas que tengamos para ayudarnos a este serenato. Está bien, pero sobre todo es un don. Dios llama a silencio desde dentro y recoge la atención, recoge, la atrae
la atrae, la seduce, y la seduce con esta experiencia de silencio, desprendimiento de cosas exteriores, concentración de las energías ahorradas y, desde luego, atención a la persona, ¿verdad? A lo profundo. Bueno, yo sé que esta es vuestra oración y vuestro modo de relación con Dios ordinariamente. Ordinariamente habéis probado ya este brusco contraste entre lo que os ha prometido la vida de la fe, la vida religiosa, el deseo de ser buenos creyentes, y lo que habéis obtenido. Se os promete en la Iglesia muchas cosas de felicidad, de impulso, pero llega un momento en la vida en que se percibe esa aridez paralizante que destempla el espíritu y hasta enerva el alma, ¿verdad? Y que dan ganas de abandonarlo todo y, si fuera posible, volver atrás y recuperar los fervores de la infancia o de la adolescencia, a quien pudiera. Pero no es posible. No es posible porque es una prueba de Dios, que llama San Juan de la Cruz noticia amorosa. Ya no se comunica a Dios por los pensamientos, las imaginaciones, las palabras, por los impulsos afectivos que más o menos producimos o motivamos o en alguna manera atizamos con mil maneras, ¿verdad? Sea mirando el cielo, el mar o los paisajes, o leyendo, o en el grupo conversando, nos damos, y eso está bien, es el tiempo del discurso, de las cosas de Dios, de la meditación. Pero llega un momento en que ese hábito ya ha creado una capacidad de comunicación con Dios que prefiere prescindir. No puede meditar, no puede hacer las cosas como antes, y Dios se le comunica de otra manera. Y siente que espiritualmente no hace nada, y esto es lo que le desconcierta, ¿verdad? Que ha perdido toda participación de la atención y del afecto, ¿verdad? Y su obrar parece solo material y solo inerte, sin compensación, ¿verdad? Lo único que nota es dice él, una cierta gana confusa de comunión con Dios, ¿verdad? Oscura gana o deseo de comunión. Bueno, esto dice San Juan de la Cruz, que es la grande novedad, que nos desconcierta un poco, porque todo el sistema que hemos ido construyendo y programando para el trato con Dios a través de las imágenes, las prácticas, los ritos religiosos, las ideas que nos hemos ido formando sobre Él, los sentimientos, verificaciones, conductas, controles de nuestros procesos, ¿verdad? Todo eso, de alguna manera, Dios llega a un momento en que lo margina. Las mediaciones subjetivas anteriores, lo que decía ayer, ¿verdad? Hemos instalado en la casa el cable para la red y ahora resulta que viene wifi, hay que poner otra antena, ¿verdad? La señal viene por otro camino. Y esta es el desconcierto, que ahora Dios prescinde de imágenes, sentimientos, verificaciones, e introduce un sistema nuevo de comunicación en que la conciencia no detecta a primera vista, y de ello se sigue un cierto vacío, inseguridad, miedo, silencio pavoroso, soledad, sensación de soledad, de vacío, desamparo. Bueno, San Juan de la Cruz, ya dijimos ayer las señales que da para no confundirlo con la tibieza. Quería hablar ahora sobre todo de la contemplación como forma de oración, ¿verdad? Forma de oración que es forma de vida teologal, de forma de relación con Dios, que no es solo el momento del silencio de la tarde o de la noche, sino la oración vuestra, la que se realiza a través del diálogo con Él en toda la existencia, ¿verdad? La verdad es que este modo de oración para San Juan de la Cruz es muy apreciado. Otros no lo estiman. Dice, usted está perdiendo el tiempo. Si no piensa y no razona, ¿dónde está? Su mente está abobada y entontecida y no hace ahí más que consideraciones estúpidas o nada. Nada, porque no conecta con Dios. Desaprovecha los dones que le da, que vienen siempre por vía de pensamiento y por actos concretos de amor. Pierde el tiempo, no hace nada de nada. Esa es la mayor objeción cuando llega esta manera de relación con Dios. No, para San Juan de la Cruz este es un momento muy, muy delicado y muy valioso, porque se juega aquí en la maduración de la vida cristiana, el aprender a tratar con Dios como Dios es en verdad,
como misterio. Dios se vuelve más misterioso, no sujeto a ninguna imagen, a ningún sentimiento, a ninguna figura afectiva, a ninguna postura moral que nosotros adoptemos, ¿verdad? Se vuelve, rompe todas los anteriores cauces por donde, y mediaciones por los que nos comunicábamos con él. Este es el valor de esta experiencia. Para vosotros, para mí, es un aprendizaje difícil porque es aprender la pasividad, a dejarse hacer. No a practicar y programar, sino a descubrir la acción de Dios y secundarla, a esperarlo, ¿verdad? Noticia amorosa, advertencia amorosa, simplemente darse cuenta, advertencia, sin una especie de... Él dice profundo silencio para tan delicada audición, dice respiro suave de amor, es recibir una luz en la que no hay que hacer más que abrir los ojos, ¿verdad? Mire que le mire, dice Santa Teresa, un modo de percepción de la presencia que va más allá de los discursos, los pensamientos y las otras cosas, sin que desaparezcan, ¿eh? Ya dijimos que la contemplación es la calificación de la vida de la fe, un nombre nuevo de la fe, la esperanza y el amor, cuando Dios los actúa en nosotros y parece que nosotros no hacemos nada. Es una vivencia habitual, un modo de ser y de vivir, que después en algunos momentos se hace comunión silenciosa, concentrada. Pero se trata de una actitud personal que ocupa por entero la vida, ¿verdad? Toda esta especie de capacidad de atención a Dios. Contemplación en la vida es la que vosotros tenéis que aprender a vivir, aprovechando los sábados santos, todos los momentos en que Dios calla. Esta simplificación que decimos, esto que San Juan de la Cruz habla, de noticia amorosa, de experiencia nueva, de novedad, lo cierto es que nosotros lo vivimos como pobreza. No se trata de la hartura de meditación y de soledad, sino de penuria de recursos, ¿verdad? Nosotros lo que percibimos es que no podemos, no sabemos, no tenemos nada que decir, nada que pensar, casi nada que hacer. Esta es nuestra oración. La debemos llamar con San Juan de la Cruz oración de fe, de pura presencia, de silencio, oración de pobreza. De silencio porque faltan ideas, sentimientos, palabras. De pura presencia, de presencia pura de Dios. Porque tiene lugar cuando Dios y el hombre se encuentran en verdad, con su desnudo ser. No somos nosotros capaces de dominar, comprender, decir las palabras adecuadas, ni entender las palabras adecuadas de Dios. El desnudo ser de Dios Santo, el del sábado santo, ¿verdad? El misterio absoluto, que cayó porque no se defendió, porque el poder se humilló tanto. Esta es la verdad de Dios, la verdad del hombre. Y es oración de fe porque es el único medio disponible para entablar el contacto, ejercitar una fe callada. Es frecuente esta experiencia en los creyentes de la calle, en los que viven los días sobrecargados de labor, de preocupaciones, de afanes, de prisas, los que viven en el ambiente del ruido, el cansancio de los nervios exasperados por las clases o los alumnos, por el hastío de tantas palabras dichas y oídas y que suenan huecas. Todo ello hace que la meditación discursiva, la oración de los libros, la oración incluso litúrgica resulta casi imposible. Y menos la oración mental. Entonces la oración cotidiana echa mano de esta posibilidad. La única posibilidad que le queda a uno es creer. Único remedio, estar allí, adorar, de alguna manera amar, dar gracias y alabar, no quejarse demasiado del silencio. Y caminar ahí por las calles en la presencia silenciosa del Señor, a veces quejosa, a veces agradecida de nuestra parte. En esos momentos
fe, amor y esperanza se desnudan de toda adherencia, de toda compensación afectiva. Y queda la persona al descubierto ante la mirada de Dios. Por eso es tan dura y tan penosa, porque nos hace ver nuestra inutilidad, nuestra incapacidad, nuestra impiedad, el ateo que llevamos dentro, ¿verdad? Este que resiste a creer, a aceptar a Dios como es, el que prefiere, el Dios nuestro, el fácil, el que compensa, el que nos ama y nos hace sentir nada, ni ese aparece, dura y penosa. Bueno, voy a leer ahora otro texto largo, disculpad, famoso, de un buen discípulo de San Juan de la Cruz, René Guayon, discípulo de Carlos de Foucault. Seguro que habéis meditado estos textos. Aquellos que se ven privados de meditar debido a sus condiciones de vida, se verían privados de orar por ese mismo motivo. ¿No está la oración más allá de la reflexión? Los que no conocen el mecanismo de la meditación o están demasiado cansados participando en la vida de los trabajadores, tendréis que participar de su modo de oración. Tampoco vosotros estáis dispuestos para meditar cuando regresáis a vuestra casa, aturdidos por el ruido de las máquinas o del tráfico, deshechos por el trabajo, embrutecidos por largas horas al sol, con la cabeza pesada debido al esfuerzo o intoxicada por los gases del aire de la fábrica o de los plásticos, o llenos de sueño después de jornadas pesadas de trabajo. No podéis meditar, pero sí podréis, a fuerza de valor perseverante y por medio de actos de fe y de amor sencillos y desnudos, sí podréis poneros delante de Dios y esperarle, abriendo el fondo de vuestro ser tal y como es. El resultado será con frecuencia una oración dolorosa, tosca, poco espiritual en apariencia. Tenéis que convenceros absolutamente de que vais a la oración no para recibir, sino para dar, y lo que es más, para dar sin que sepáis a menudo que dais ni lo que dais. Vais para entregar a Dios en la noche todo vuestro ser. Y es preciso que comprendáis bien todo lo que estas palabras, entregar a Dios todo vuestro ser, encierran siempre de fe oscura, de sufrimiento a veces, de riqueza de amor siempre. La oración, la adoración no es desde luego un sentimiento ni un pensamiento. Es un reconocimiento de la atención que Dios tiene sobre nosotros, sobre lo más profundo de nosotros mismos, del cuidado que tiene con nosotros. Es una obra mucho más grande, mucho más absoluta de lo que podéis daros cuenta. Es un acto que supone mucho valor y mucho abandono de sí mismo a una actividad de Cristo en nosotros a menudo terriblemente dolorosa. Aprender esta pasividad, esto ya es mío, ¿verdad? Hasta ahí todo esto de Guayon. Así que la oración se vive en momentos de serenidad y de abundancia, pero la mayor parte de las veces en medio de aridez y de sufrimiento. Así hay que aprender a ser creyentes en el Sábado Santo, cuando desaparece Dios de nuestra vista, nos queda el silencio. Se rompe la casa, decía ahí el Benedicto XVI, para que podamos ver el cielo, ¿verdad? Se rompe lo que hemos construido. Voy a decir esto último y ya. El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, solo en ese momento. Muchas veces podemos orar, o algunas veces, con intensidad, como en el Tabor, con grande participación, con palabras, con afectos, con grande conciencia de estar haciendo algo grato y bueno y bien hecho. Pero la mayor parte de las veces la oración se produce en medio de oscuridad total, sin que acompañen los sentimientos. Ahí madura nuestra fe. Y hablo oración, no solo lo que se hace en la iglesia, todo lo que hacéis por la calle, cuando levantáis a Dios el pensamiento, os ponéis ante Él.
Digo con una imagen, digo esto para terminar. Nos toca orar como Beethoven hacía música. Recordad que Beethoven era sordo, pero completamente sordo al final de su vida, ¿verdad? De modo que tenían que tirarle de la levita para que se volviera y se diera cuenta de que estaban aplaudiéndole, porque no oía nada, ¿verdad? No oía nada. Qué misterio este, ¿no? De hacer música y no oírla, no poder, porque la música es una sensación y por lo tanto tiene algo de humano y eso sensible, perceptible. Bueno, pues este misterio es nuestra oración y nuestro ejercicio de fe seca. Hacer música para Dios sin oírla, como el músico sordo. Nuestra oración le da a Dios una gran satisfacción de escuchar al hijo que le dice padre o papá, ¿verdad? Como al papá le da, a la mamá le da una gran satisfacción escuchar la voz del hijo que dice mamá. Pero el hijo no oye nada, ¿verdad? No siente nada, pero Dios sí lo siente. Así que disponeos a vivir en el silencio del sábado que purifica tanto nuestras imágenes de Dios y aprended a hacer música, aunque parezcamos sordos o desde nuestra sordera es incapaz de recibir a Dios. Algo así quiere enseñar San Juan de la Cruz. Este hombre pobre, que quiso ser pobre, no solo lo fue de niño, sino que lo eligió ser y que vivió una existencia durísima y áspera, llena de persecuciones y dificultades, con una enorme valentía, que padeció la cárcel y no sacó de la cárcel ningún resentimiento, nunca habló mal de los que le injuriaron o le persiguieron. Lo único que sacó de la cárcel es un cuadernico con poemas y canciones. Ojalá pasemos por la vida así, vida dura, áspera, y no saquemos de aquí más que canciones y poemas. Disculpad. Buen día, buena Pascua y buenos días de encuentro entre vosotros.